Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Las sumas que los contribuyentes, personas naturales, depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC no formarán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente, persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este estatuto, no exceda del 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario según corresponda, y hasta un monto máximo de 3.800 VTs por año. Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorro AFC para la construcción de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro deberá acreditarse ante la entidad financiera con copia de la escritura de compraventa que los recursos se destinaron a dicha adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito antes de un periodo mínimo de permanencia de 10 años contados a partir de la fecha de su consignación implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen por parte de la respectiva entidad financiera las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC en el evento en que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros. Los retiros parciales o totales de aportes y rendimientos que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC únicamente podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en titularización de cartera originada en adquisición de vivienda o en la inversión de bonos en bonos hipotecarios. Artículo 126-4, continuación de la lectura anterior, y en esta oportunidad contiene únicamente los parágrafos. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción. Parágrafo 1. Los recursos de los contribuyentes, personas naturales, depositados en cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC hasta el 31 de diciembre de 2012 no harán parte de la base para aplicar retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este estatuto, no exceda del 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario del año según corresponda. El retiro de estos recursos antes de que transcurran 5 años contados a partir de su fecha de consignación implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen por parte de la respectiva entidad financiera las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin financiación, previamente al retiro deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros en el evento
de que estos sean retirados sin el cumplimiento de permanencia mínima de 5 años. Los retiros parciales o totales de aportes y rendimientos que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. Parágrafo 2. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que no se destinen para los fines autorizados en el presente artículo que no provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La entidad financiera efectuará la retención en la fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1 de enero de 2017. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC abiertas en a. Organizaciones de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria que realicen préstamos hipotecarios y estén legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de ahorro, o b. establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Artículo 126-5. Deducción por donaciones efectuadas para el apadrinamiento de parques naturales y conservación de bosques naturales. Los contribuyentes que hagan donaciones a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales con el fin de financiar los parques naturales de Colombia y conservar los bosques naturales de conformidad con el beneficio de financiación de parques naturales y conservación de bosques naturales, tienen derecho a deducir del impuesto de renta el 30% del valor de las donaciones efectuadas durante el año periodo gravable. Para gozar del beneficio de las donaciones efectuadas deberá acreditarse el cumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos en el artículo 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que establezca el reglamento. Parágrafo 1. Es obligación de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales destinar las donaciones al financiamiento del parque natural que indique el donante, informar anualmente sobre el uso de las donaciones realizadas y gestionar efectivamente el sistema de áreas protegidas para dar uso efectivo a la medida. Parágrafo 2. En ningún caso las donaciones de que trata el presente artículo generarán derecho alguno sobre los parques naturales o áreas protegidas. Depreciación. Artículo 127. Beneficiarios de la deducción. El contribuyente beneficiario de la deducción por depreciación es el propietario o usufructuario del bien, salvo que se trate de venta con pacto de reserva de dominio, en cuyo caso el beneficiario es el comprador. El arrendatario no puede deducir suma alguna por concepto de depreciación del bien arrendado. Sin embargo, cuando el arrendatario de un inmueble le haga mejoras cuya propiedad se transfiera al arrendador sin compensación, el arrendatario puede depreciar el costo de la mejora conforme a la vida útil de ésta sin atender al término de duración del contrato. Si quedare un saldo pendiente por depreciar, al enajenar definitivamente la mejora, el arrendatario tiene derecho a deducirlo como pérdida siempre que lo utilice la mejora posteriormente. Artículo 127-1. Contratos de arrendamiento. Son contratos de arrendamiento el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero o leasing. Los contratos de arrendamiento que se celebren a partir del 1 de enero de 2017 se someten a las siguientes reglas para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. 1. Definiciones. A. Arrendamiento financiero o leasing financiero. Es aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo y puede reunir una o varias de las siguientes características.
1. Al final del contrato se transfiere la propiedad del activo al arrendatario o locatario. 2. El arrendatario o locatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la opción de compra sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción podrá ser ejercida. 3. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. 4. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al valor comercial del activo objeto del contrato. La DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra financiada. 5. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Los contratos de leasing internacional se someten a las reglas anteriores. B. Arrendamiento operativo. Es todo arrendamiento diferente de un arrendamiento financiero o leasing financiero de que trata el literal anterior. Continúa en el siguiente audio.